Un placer este espacio, nuevamente un espacio que permanentemente desde el Centro Internacional Miranda se viene desarrollando. Y bueno, reciban en nombre de nuestra ministra, Ana María San Juan, mujer además, que debemos acompañar en la gestión universitaria de la educación universitaria para nosotros ponernos al frente junto a ella a seguir profundizando la educación universitaria, la educación de nuestra patria. También saludar y dar la bienvenida en nombre de nuestro profe Domingo Medina, que está al frente del centro y que nos ha permitido consecuentemente desarrollar estos espacios para profundizar. Hoy nos engalanamos con la presencia de nuestra leona, con la que vamos a conversar el día de hoy, y nuestro tema lo vamos a desarrollar en el marco de la mujer y la revolución. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Y bueno, aquí tengo una síntesis curricular. Al principio sé que desde las palabras y con el permiso de los hombres, que además, ratificando lo que nos dice María permanentemente, no se trata de profundizar el embrismo, sino que en ese proceso de relacionamiento entre iguales complementarios, nosotras y nosotros tenemos el compromiso de seguir construyendo en nuestra patria la que nos merecemos, pero también para impactar permanentemente al mundo que hoy lo vemos con mayor develación, le decía a la compañera Yasmina, qué complejo, pero también un momento, nos decía incluso nuestro presidente Nicolás Maduro, qué bueno que somos nosotros los que estamos aquí para acompañar este momento tan crucial e importante en la vida de la patria y diríamos del mundo. Así que María, conocida como la Leona de Chávez, una de nuestras figuras históricas más influyentes en el feminismo y la política de izquierda en Venezuela. Abogada egresada de la Universidad Bicentenario de Aragua, con estudios especializados de salud ocupacional en la Escuela Sindical Lázaro Peña, Cuba, y en instituciones de la antigua Checoslovaquia y Bulgaria. En cuanto a su trayectoria política y cargos desempeñados, María León ha sido diputada de la Asamblea Nacional en representación del Estado Aragua en los periodos 2011-2016 y desde 2020-21 hasta la actualidad. Fue la primera ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en el periodo 2009-2010, designada por el presidente Hugo Chávez. También ha sido integrante de la Asamblea Nacional Constituyente electa en el 2017. Actualmente es miembro del Consejo Político del PSUV y anteriormente fue militante histórica del Partido Comunista de Venezuela desde 1958. Quienes las hemos escuchado, María en su trayectoria hizo el encuentro a través de los libros que ella menciona en su autobiografía y en cada espacio que nos encontramos, donde ese encuentro a través de la lectura le permitió en la construcción de su conciencia muy joven, en que era posible un mundo diferente al que incluso en ese momento estábamos viviendo. Fue organizadora del movimiento feminista. María tiene una extensa y admirable trayectoria de activismo y lucha social. Formó parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en la década de los 60, operando a los frentes guerrilleros de Lara y Arapuy durante 6 años. Fue organizadora del movimiento femenino y sindical nacional. Egresó como sindicalista del Instituto Superior Jorge Dimitrov en Sofía, Bulgaria. A María le debemos reconocimiento del trabajo del hogar como una actividad económica en la construcción
de 1999. En cuanto al movimiento cooperativista, María León es fundadora de la Central Cooperativa Nacional de Venezuela, Comonave, y de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Ujana, en Barquisimeto. Por su trayectoria en defensa de los derechos de la mujer, recibió la Orden de los Libertadores en su primera clase, en el año 2016. Este año participó como oradora central en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer en el Estado Aragua. Bienvenida nuestra Leona a este espacio, un espacio nuevamente de profundizar, de aprender muchísimo, de reflexión profunda de los momentos a través de su experiencia y su compromiso con la patria de Venezuela. Le damos nuevamente la bienvenida y bueno, nuestro tema, la mujer y la revolución. Bien, siempre se oye que tengo ¿sabe? La voz, porque no se puede, pero, ajá, que se oiga mejor. Me gusta comenzar mi palabra diciendo: ¡Viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Viva Chávez! ¡Que viva! ¡Viva Maduro! ¡Que viva! Y viva Delcy Rodríguez. ¡Que viva! Bueno, en realidad me impactaron con ese himno. En ninguna parte de la que yo he estado habían comenzado la actividad con la internacional. Gracias a quienes organizaron. Me imagino que Xavier sabe que tengo culto por ese himno. Y voy a comenzar por allí, aunque debiera ser el final, pero me emociona tanto ese himno. Porque, fíjense, en 1871 que se da la Comuna de París. A partir de ahí es que arrancan todo lo que hemos conocido como procesos revolucionarios que le dan el poder al pueblo. Esa comuna no llegó a 3 meses y tuvo más de 20,000 muertos. Sin embargo, tengo una tesis que la someto a ustedes los estudiosos y las estudiosas. Yo digo que es Chávez quien cumple el sueño de la Comuna de París. Porque fíjense que el coro dice: el género humano es la internacional. A pesar de que habíamos comenzado una lucha de clase que era el proletariado contra la burguesía. Y así
se ha venido desarrollando todos esos enfrentamientos posteriores. Pero a pesar de ser el primero, el himno dice el género humano. No plantea, aun cuando en el desarrollo del himno sí lo plantea, aquí en el coro que sintetiza el género humano. ¿Y quién es el género humano? El hombre y la mujer y el hombre. Es el género humano. ¿Y quién planteó la igualdad de la mujer y del hombre? El feminismo nuestro, el venezolano, plantea la igualdad porque veníamos luchando por derechos de las mujeres, igualdad de la mujer, pero no es lo que dice el himno, dice el género humano, y es el feminismo de Hugo Chávez que plantea la igualdad de la mujer y del hombre. Yo tengo eso como una reflexión. Es con Chávez que se cumple el sueño de la Comuna de París, que el género humano es la internacional. Y bueno, aspiro que de aquí en adelante no luchemos como antes por la igualdad de la mujer, por los derechos de la mujer, sino por la igualdad. Así como Dios nos creó los que creen en Dios, o como nos hizo la naturaleza, que nos hizo mujer Dios. Entonces, pienso que este himno, gracias por haber comenzado esto que para mí sería el final, o sea, con lo que concluiría, me tocó comenzarlo por ustedes tener esa atención conmigo. En mi teléfono está, porque yo cada vez que hay algo importante, prendo mi himno. Se está cumpliendo el sueño de la Comuna de París, que el género humano. Y es aquí, en Venezuela, donde asumimos esa concepción de igualdad de la mujer y del hombre. Como un reconocimiento a nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotras comenzamos con Hugo Chávez planteándonos los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando él llegó tenía 40 años en esa lucha, o sea, experiencia. Pero a través de esos 40 años habíamos logrado un solo cambio, que fue
la reforma del Código Civil en el 82, ¿te acuerdas? Hicimos esa gran manifestación. En 40 años fue el cambio que logramos, pero apenas llegó el comandante Hugo Chávez, empezamos con la Constitución. El lenguaje no sexista. Se dice que lo que no se nombra no existe. Y no éramos nombradas en la Constitución. En cambio, la del 99, al asumir el lenguaje igualitario, no sexista, nos nombra desde el principio hasta el final. Bienvenido y bienvenido, porque a partir de ese momento es que nos reconocemos mujer y hombre, ambos. Ninguno niega, él no la niega a ella y ella no lo niega a él, sino marchamos juntos y juntas en la consolidación de una sociedad nueva, porque todo lo que planteó nuestra Constitución, además del lenguaje no sexista, hay algo que para mí fue la reivindicación histórica, que es el artículo 88. Todavía no se cumple. Allí está, como un enunciado, ¿no? Reconoce el valor económico del trabajo del hogar. Nunca habíamos sido reconocidas oficios del hogar. Y bueno, ¿tú trabajas? Le preguntaban a una ama de casa y ella respondía, no, yo no trabajo, yo soy ama de casa. Imagínense si habrá algún otro trabajo más valioso que el trabajo del ama de casa. Ahora, gracias a la revolución y a la igualdad de la que hemos hablado, los hombres ayudan en el trabajo del hogar. Es más, hay algunos que son amos de casa, que han asumido la tarea, pero antes no, antes eso era como una ofensa para un hombre. ¿Qué pienso que está pendiente? Es una gloria de la revolución haberlo reconocido, pero es una falla que no lo haya concretado, porque si es un trabajo hay que remunerarlo como todo trabajo. El único trabajo que no se remunera, ¿cuál es? El del esclavizado. El esclavizado trabaja y no le pagan. Así es
el ama de casa, una esclavizada, trabaja y no recibe remuneración. Eso yo les pediría que lo estudien, que lo trabajen, porque tuvimos la gloria de ser el primer país que lo lleva a su constitución. En los demás países han empezado el estudio después de la Constitución bolivariana. Han creado organismos de investigación sobre el trabajo de la ama de casa, pero aquí, a pesar de ser pionero y del mérito, es una deuda a las amas de casa. Yo no planteo salario, porque el salario entre nosotros tiene demasiadas exigencias. Por eso planteo remuneración para las amas de casa. Y aspiro que ustedes me acompañen en esta... Esto es un sueño, yo creo que milenario, porque desde cuando somos amas de casa, bueno, no sé desde cuándo, pero es larga la historia. Bueno, entonces, esta sería una primera propuesta, estudiar este artículo y desarrollar las actividades que conlleven a la remuneración del trabajo de las amas de casa. Otro aspecto de la misma Constitución es el 76. Si me equivoco con los números, acuérdense, el 22 de mayo cumplo 89 años. Soy a uno de 90. Dentro de un año me dicen nonagenaria. Bueno, yo le pido a Dios 120. Esa es mi aspiración, que me permita trabajar hasta los 100 y de 100 a 120 recorrer, pasear. Por ejemplo, yo quiero ir a cada municipio del país, empezando por el último, allá en Amazonas, para conocer en profundidad a mi pueblo. En estos días tuve un desagrado, porque me dice un pastor que trabaja en la comisión donde yo estoy, que los estados más evangélicos son Amazonas y Bolívar. Y yo me quedé asombrada, porque yo pensaba que ahí predominaban las religiones ancestrales, porque yo me imaginaba que allí las etnias que viven mantienen su tradición, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Allí metieron los norteamericanos
las nuevas tribus. ¿Para qué? Para desnacionalizarnos. Abandona tu costumbre, abandona tu creencia, y entonces ahora cree lo que creen los gringos, porque ellos quieren que tú creas en eso. Entonces es un poco delicado, cada cual puede creer en la religión que quiera, pero yo tenía como el sueño de que allá en Amazonas y Bolívar predominaran las religiones ancestrales. Pues no es así. Las nuevas tribus hicieron esos estados los más adaptados a la religión que imponen los Estados Unidos. Vean las cosas. Hay que tomar eso en cuenta, porque para mí el primer daño que nos hicieron fue quitar la historia de Venezuela de la educación primaria. ¿Por qué? Para que no hubiera apego del venezolano y la venezolana por su país. Yo aquí los únicos que reconozco orgullo por su tierra son los maracuchos, pero del resto la gente ni nombra su estado, lo que aprendió, su costumbre. Fíjense, una de las experiencias, cuando yo me crié, usted entraba y en cada sala había un cuadro de Simón Bolívar. Cuando yo era una niña, en todas las casas, al entrar Simón Bolívar, vaya a buscarlo ahorita en alguna parte, no está. ¿Por qué? Porque nos convencieron que eso está pasado de moda, eso es el cuadro. Entonces usted entra ahora a las salas y son peladas así. ¿Por qué son peladas? Porque quitó sus familiares antiguos, Simón Bolívar, todo eso desapareció. Entonces hago un llamado a la reflexión de conocer y amar lo nuestro. Yo estoy convencida, me perdonan el engreimiento, que no hay ningún país que le dé la talla a Venezuela. Los 500 años desde que pisaron aquí hasta hoy no hemos dejado de estar revelando. En estos días yo venía en el carro con un capitán del 4F y le decía, fíjate cómo somos. Aquí en este carro va la representación de dos rebeliones. La de los años 60, que nos dejó 11.000 muertos. Reflexionen eso. 11.000 vidas perdimos en los años 60. Y la rebelión de nuestro comandante Chávez el 92, la gente del 4F. Y vamos en un carro, 2 generaciones. Y si estuviera mi papá, estaría la de Castro, porque él fue perseguido
27 años por Gómez porque era castrista. Y si sigue para atrás, hasta los originarios. Nunca hemos dejado de estar rebelándonos contra lo que nos oprime. Y en nuestro destino han sido 500 años y si es necesario 500 años más, aquí estamos, listos y listas para la ley de Dios. Eso me enorgullece como país, pero cuando hablo con los científicos, con la gente que investiga, mira, es que es en todo este país un asombro en su gente, en sus tradiciones, en su riqueza natural. Ahora el mes pasado, hace unos meses, ya descubrieron un nuevo mineral. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Rodio. ¿Quién lo dijo? Alfonsito. Está bien, ese es mi nieto. Por eso te he informado. Tiene que estar informado, porque tiene que saber lo que es su país, lo que vale y por qué vale la pena seguirnos rebelando y seguir combatiendo por este país único, singular. Yo pongo dos ejemplos. Dígame, ¿quién tiene un libertador? Simón Bolívar. Nadie. Nosotros. ¿Y quién tiene el relámpago del Catatumbo que le da ozono a la humanidad? Más nadie. Nosotros dos cositas nada más. Pero sigan la lista para que vean que somos un país demasiado bendecido, privilegiado y que tenemos que ponernos a la altura de eso que Dios nos ha dado. Porque a veces estamos ocupados de lo inmediato y perdemos la visión del gran país que nos corresponde ser. Pero entonces volvamos a las mujeres, porque ustedes querían que habláramos de mujer y revolución. Bueno, con Chávez, además de aparecer en la Constitución, el artículo 88, el 76, que tampoco se ha realizado, porque el 76 daría la legalización del aborto. Es constitucional, pero no sé por qué en Rusia, que fue la primera revolución socialista, fue lo primero que lograron las mujeres hace 120 y pico de años, fue en 1917. Y aquí es un horror cuando usted habla de enseguida, es así como que es el pecado mortal más grande. Bueno, pero hay que lograrlo porque es la Constitución. Hay que lograr remuneración para las amas de casa y legalización
del derecho a interrumpir el embarazo. Es un derecho en las mujeres, yo no sé por qué les horroriza, porque yo tuve 2 abortos en mi vida que no me los provoqué, vinieron. Entonces Dios comete un delito porque me mandó 2 abortos a mí, y casi todas las mujeres abortan 1 o 2 veces de manera natural. En cambio aquí es un crimen pensar, pero está pendiente. Los que defendemos la Constitución tenemos esos 2 con las mujeres. Tenemos el derecho a decidir y la remuneración para las amas de casa. Bueno, voy a entrar en un tema de mujer reciente. Debido a esta tragedia que vivimos desde el 3 de enero, para mí es lo más terrible que nos ha pasado, porque a Chávez lo mataron, lo sabemos, pero lo disimularon. ¿Ves? Aparece como una muerte natural. Pero a Maduro en nuestra presencia lo secuestran y nosotros aquí nos secuestraron al presidente. Bien, yo creo que la gran tarea nuestra es rescatar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Existe un movimiento que creamos recientemente que se llama Cilia Flores por la Paz. Vinieron varios países del mundo y se comprometieron. Entonces quisiera que busquen dónde está, se sumen al movimiento y hagamos de Cilia Flores por la Paz un movimiento de mujeres internacional hasta que los rescatemos. No podemos conformarnos. Los secuestraron, los queremos de vuelta. Y entonces les pido en este momento a ustedes que griten conmigo: libertad, libertad para Cilia y Nicolás. Libertad, libertad para Cilia y Nicolás. Así es, pero todos los días, con ganas, con decisión, moviendo a nuestro pueblo para rescatarlo, porque es una humillación el que tengan secuestrado a nuestro presidente. El país de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta, de Chávez, no merece que le tengan secuestrado su presidente. Entonces, movernos, movilizarnos, trabajar todos los días en este campo y sumarnos al movimiento de Cilia Flores por la Paz. Se anotan a través de los medios y continúan.
Hay otro aspecto importante que uno trajo al otro, porque la que tenemos, como en mi caso, yo estoy luchando por los derechos de la mujer desde que tenía 20 años y voy a tener 90, o sea, 70 años de lucha por los derechos de las mujeres. Y una de las cosas que soñábamos era una presidenta mujer. Vean cómo nos tocó. O sea, nos tocó una presidenta producto de una situación dolorosa como es el secuestro, pero de nuestro presidente y de Silvia. Pero es una responsabilidad también. Tenemos que lograr la unidad del pueblo. Esa es una meta que nos ha dado la presidenta y que la necesitamos en la lucha por rescatar a Nicolás. Unidad de nuestro pueblo. Lograr salud. La idea de que si estamos unidas y unidos como nación, es más fácil este logro que si estamos enfrentados. Por eso esta política que ha tomado nuestro gobierno de unificar al pueblo, de darnos la mano, de sentarnos a conversar. Yo sé que es difícil, a mí por lo menos. Yo nunca aplaudo a los adeptos cuando hablan en la Asamblea Nacional, porque yo recuerdo que me deben 11.000 vidas que perdimos, que ellos mataron 11.000 de mis compañeros y compañeras. Yo no voy a aplaudir, lo siento, no puedo. Entonces tal vez hable, no, si me pone el partido o ustedes me lo exigen, bueno, voy a hablar, pero aplaudir jamás, nunca voy a aplaudir una vez, creo yo, por el favor de Dios. Pero tenemos esta tarea de la unión alrededor del gobierno. Yo sé que hay muchas especulaciones, pero hay un interés superior que rescatar a Maduro. Entonces, si no nos unimos, si no es una voz de todo el colectivo y de toda la nación, es más difícil. ¿Ves? Entonces, esa unión que nos ha pedido nuestra presidenta es una de las grandes tareas que tenemos hoy en día las venezolanas y los venezolanos. Es una tarea de ambos. Y todo lo que tiene que ver con la misión Venezuela Mujer, desde la llegada de nuestro presidente Chávez, primero la Constitución, después las leyes, ley orgánica
por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Todavía hay violencia. Tenemos que trabajar por erradicarla. El machismo todavía se manifiesta. También el embrismo. Quiero hacer sobre eso un llamado de atención. Nuestra lucha histórica contra el machismo no es para abrir camino al embrismo. Entonces las mujeres quieren asumir todo. Yo me encontraba en Trujillo, siempre voy allá, pendiente que les voy a hacer una propuesta sobre Trujillo. Bueno, y veía que las mujeres asumen todo, no quieren a los hombres ni en el clan, ni no, ellas hacen todo. Entonces le dije, mire, vamos a tener prolapso por ustedes estar levantando unos pesos que no nos corresponden, que tienen que hacerlo nuestros compañeros los hombres, por esa actitud de ustedes que son autosuficientes y que no quieren a los hombres aquí. No, no es así. Eso es embrismo. Ahora no es machismo, no. El feminismo es el reconocimiento a la igualdad de hombres y mujeres en todo. Igualdad ante la ley, igualdad en lo económico, igualdad en el hogar, igualdad en la familia, igualdad en todo. Eso es lo que se plantea el feminismo venezolano, el que instruyó Chávez cuando creó el ministerio de la mujer y la igualdad de género. Es decir, allí donde las condiciones fueran desfavorables para el hombre, había que tomar medidas para la igualdad. Claro, sabemos que nosotras la hemos padecido más dura históricamente, pero lo que está planteado no es cambiar un yugo por el otro, sino eliminar los yugos. El ser humano, como lo dice la Internacional, el género humano es la Internacional. Qué bello que ustedes hayan tomado ese himno, porque yo sostengo que Chávez fue quien hizo realidad por primera vez el himno de la Internacional. Porque antes, en Rusia, por ejemplo, las mujeres con el socialismo empezaron a tener muchísimas de los derechos que les había negado una sociedad patriarcal, terrible. Empezaron, pero eran las mujeres, derechos de las mujeres. Y en mi caso, desde los 20 años, derechos de las mujeres. Eso era lo que nos guiaba. Pero cuando llegó el feminismo de Chávez, no, es derecho de la mujer y del hombre. Es derecho de la mujer y la igualdad de género. Por eso digo yo
Fíjense que si ustedes buscan la internacional, las diferentes interpretaciones en los demás países, no encuentran esta letra, porque la habían cambiado, porque no pensaban en la igualdad del género humano. El que piensa en la igualdad del género humano es Chávez. Y esta ciudadana, que era su asistenta en la materia. Okay. A mí me tocó así, tipo, gracias a Dios. Y él, fíjense cómo era. Yo le decía algo, pero él tenía un equipo de investigadoras que le hacían los resúmenes de los libros de feminismo. No se conformaba con lo que yo le decía, por supuesto, a pesar de el grupo que trabajaba conmigo, investigaba, se asesoraba, y así debemos ser nosotros, porque esa es una de las cosas que también quería hacer en eso. Esta situación de secuestro del presidente, de una actitud que nos une para lograr rescatarlo, pero este es el momento de profundizar en Simón Bolívar. Yo les pido que se multipliquen las jornadas sobre el pensamiento de Simón Bolívar, porque los planes del imperio son de sumisión total. Nos tiene agarrados por aquí, te tengo secuestrado el presidente, te estoy apuntando, o sea, hace lo que yo digo, te lo mato. Eso es lo que yo entiendo de la actitud. Entonces, ellos no es eso solo, trabajan con las religiones, con los modelos culturales, con los libros, con las redes, con todo lo que pueden para meternos a nosotros un modo de pensar no soberano y no independiente, buscando una justificación. Entonces, es el momento, el principal estudio es Bolívar. Lo que nos puede contagiar de patriotismo, no solo venezolano, sino nuestro americano, porque ellos no se conforman con un país, es todo. Ellos quieren anexarse al continente y tenemos una ventaja, que están en decadencia. No es el imperio de hace 20 o 30 años, no. Tienen grandes dificultades. Entonces, nuestra oportunidad, debemos, no sé si ustedes lo pueden hacer, pero hay que multiplicar el estudio del bolivarianismo, que es la idea de un continente independiente, todo desde México hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Es la tarea. Para mí es primera que el feminismo, a pesar de que soy
militante del feminismo desde los 20 años, pero sin patria no hay feminismo, ni hay nada, ni hay religión, ni hay nada. Entonces la defensa de la patria y abajo en el hogar, en la casa, fíjese lo que ellos lograron, que no fueran, que se fueran esa cantidad de millones de venezolanos. No es por la situación económica. Cuando yo me crié aquí, la pobreza era 1000 veces mayor de ahora, cuando se fueron mucho más. Y ningún venezolano se planteaba irse de su país. Ellos lo indujeron, inducen que abandonemos el país, inducen que adoptemos sus religiones, sus pensamientos, su doctrina, su mirada de la vida distinta a la nuestra, a lo que dicen 500 años de lucha nuestro. Y tiene que ser así. Dios, si tengo que pelear 500 años más, dame la fuerza para hacerlo. Pero este es un continente que no puede rendirse. No se lo merecen los indios, que nunca han dejado de resistir. Ahí están, resistiendo todavía. Con su ahí me regala la madre Noel Hipocaterre, me dice, guarda esto y no lo abras. Y yo no lo abro, porque si los guayos lo creen, yo lo creo también. Bueno, esas son mis genias, que hay que defender. Entonces, ya hago un llamado en dos sentidos. Uno, el bolivarianismo. No hay nadie que nos pueda educar más en el amor patrio que Bolívar. No hay. Y dos, Chávez. Claro, yo no digo que Chávez para todo, porque hay gente que no es chavista. Entonces yo no puedo meterle a Chávez, porque si no es chavista, con tal que me acepte a Bolívar, quedo conforme allí. Pero a los que se aceptan a Chávez, porque Chávez es, yo quiero resumirlo en la frase de Ahmadinejad, cuando estaba frente al féretro, él dio un discurso. Les recomiendo buscarlo y leerlo. Pero yo de ahí rescaté una frase. Chávez no es un cuerpo físico, es una cultura, es un sendero, es un plan para salvar a la humanidad. Esta reflexión de Ahmadinejad, de una cultura tan distinta a la nuestra, me conmovió. Y yo hice un libro que se llama El chavismo, 15 temas y más. No te lo mandaron, te lo mando para que... Yo decía, hay que estudiar a Chávez. Entonces hablé con Isaías Rodríguez, con Elías Agua, con todo lo que yo sabía que podían. Dividí el chavismo en 3 partes y 15 temas. Y yo me quedé con uno, ya saben,
feminismo, socialismo bolivariano y feminista, ese es mío. Los demás, bueno, ustedes aquí sobre los demás temas. Pero entonces estudiar a Chávez, nosotros los chavistas, no digo los que no lo aceptan, ellos Bolívar para todos y Chávez para nosotros. Porque, fíjense, a mí me regaló un escritor 8 libros. Yo pido que los busquen en las librerías, que cuenta 406 viajes que hizo Hugo Chávez. ¿Qué creen ustedes que andaba haciendo Chávez en el mundo? Tumbar el imperialismo, a acabar con el sistema imperial y construir un socialismo de nuevo tipo, distinto al que habíamos conocido. Entonces, doble recomendación. Yo lo cargo encima. Yo ando, no sé por qué no están aquí los 2 libros. Sé mi asistenta que se le queda. Hay que culpar. Bueno, pero yo ando siempre con el chavismo, 15 temas y más, para estudiar, repasar todo lo que Chávez pensó y dijo. Y un libro que tiene todos los principales discursos del Libertador. No sé cómo es que no los tuve aquí. Algo me pasó. Debe ser el sueño que tenía. Porque viajamos 11 horas de Trujillo a Caracas. Cansadita. Pero yo personalmente doy el ejemplo. Bolívar en todo, Bolívar. Y Chávez por los nuestros. Pero Chávez todos los días, porque es el bolivarianismo, pero adecuado a la época actual, a los tiempos que vivimos. Entonces hay que hacer un gran estudio de Bolívar y Chávez, pero no conformarme con que lo estudio yo, a ver cuál es mi comuna, cuál es mi grupo, cuál es mi organización, quiénes de mi familia lo están estudiando, a quién le compro el libro y le regalo para que lea a Simón Bolívar desde el discurso del Monte Sacro a los 22 años. ¡Qué cosa tan impresionante! Entonces, bueno, esta sería una de mis, no es recomendación, es una petición, es una solicitud de patriota que ve amenazado su país y que cuando está frente a otras y a otros patriotas, mira cómo vamos a defender la patria. Bueno, es el camino. Mayor conciencia patriótica y chavista para que el país pueda cumplir ese destino universal que le ha dado la vida. Bolívar lo comenzó, Chávez lo desarrolló, pero ellos mataron a Chávez
pero dijeron, tú eres Chávez, tú eres Chávez, él es Chávez, tú eres Chávez, tú eres Chávez, yo soy Chávez. Entonces, ¿quién va a hacer lo que Chávez tenía que hacer? Nosotros. Yo les pido que salgamos de aquí a redoblar lo que hemos hecho hasta ahora. Si hemos dado 10 conferencias, a la 20. Si han instruido a 100.000, sube, porque la patria nos está necesitando en este momento preciso. Estamos amenazados. No solo tienen hacia Maduro, nos tienen a cada una y cada uno de nosotros. Bien, ¿qué más les digo? Desde el bolivarianismo, que además Chávez lo profundizó. Que Chávez, desde que llegó a nuestras vidas, se encargó de profundizar. Y la reflexión que hace María nos toca profundamente, y lo digo desde una maestra, nos toca hacerlo desde todos los espacios, desde todos los territorios, desde lo familiar, como nos dicen. Pero nuestros espacios educativos, yo también siento profunda tristeza cuando no consigo a Bolívar en una escuela, en una universidad, en los espacios que son naturales nuestros. Nos toca profundizarlo porque Chávez, cuando decidió acompañar a este pueblo, a este país, lo hizo después de profundizar, como nos está comentando nuestra Leona, el pensamiento bolivariano. Y si no volvemos allí, nuestras y nuestros jóvenes no van a tener la comprensión, incluso la comprensión sencilla, de que a través de esos aparatos que tienen en sus manos, cómo lo hemos ido alejando profundamente de la historia. Y cuando María decía lo de Amazonas, yo lo viví de cerquita allá en una comunidad y decía, Dios, encontrarnos con gente tratando de convencer que lo que ellos son en esencia no lo son, y ellos haciendo de su historia ancestral un cuestionamiento de gente ajena que además pretenden y siguen haciéndolo desde esos territorios, y nos toca a nosotros y nosotras hacer también lo que dice María, irnos a esos espacios, porque no podemos permitir que quiten de nuestras conciencias, pero además de nuestro proceso permanente de aprendizaje, de la historia que nos hace estar ahí. Oye, y que además María ha dicho algo de que estoy segura que muchos de los que aquí nos encontramos, Venezuela merece que nosotros fijemos postura, fijemos posición de defensa en estos momentos tan complejos. Y fíjense que solo no es unas tareas que están orientando María desde los logros que constitucionalmente los hemos logrado. En esa lucha de ella y muchas, pero de nosotros acompañando y de jóvenes acompañando en esta dinámica. Nos ha pedido en este encuentro de hoy que no dejemos de profundizar nuestro artículo 88. Y lo dijo clarito y yo quiero hacer una referencia a eso. No es salariar el trabajo de la mujer en el hogar, es reconocer el trabajo de la mujer y una remuneración justa a un trabajo de muchas horas, de mucha dedicación, pero que además impacta lo que nosotras hemos defendido, que es la familia. Nuestra familia, la familia venezolana. Nos habló de ese artículo, pero también nos habló de un artículo que yo también me permito reflexionar, porque nos da mucho miedo, nos da mucho temor y a veces hasta vergüenza. El tema
de tener el derecho a decidir sobre abortar. No es porque solo está constitucionalmente y lo vemos allí, sino que explica una lucha histórica de esa decisión de nuestras mujeres, de nosotras, y las razones por las que se lleva a luchar permanentemente por esto que hoy está logrado y que aún tenemos mucho temor en profundizar, lo reconocemos y nos cuesta muchísimo, pero además, ¿cómo contextualizar ese hecho que se produce en algunas mujeres de manera natural, pero que en otras a veces son hasta necesarias cuando son violentadas, y de esa violencia queda un embarazo no deseado, que además encontramos en historias de mujeres, el niño o la niña que nació con una carga, porque eso significa una carga desde la decisión de que tiene que quedar embarazada y que se produzca el nacimiento, porque es una decisión moral. Y nos cuesta, lo digo con fuerza, nos cuesta porque cada vez que lo mencionamos en algún espacio, siempre lo vemos como que estamos pecando. Y es desde la religión donde nos enseñaron ese temor. Otra de las cosas que quiero, para cerrar y comenzar con porque hay unas preguntas que hicieron las presentes y vamos a responder, es no dejemos que nuestra gestión educativa, desde nuestros espacios, desde la familia, no retomar con fuerza como lo hizo Chávez, porque si algo vivimos, y lo digo como maestra, en los espacios de nuestras escuelas, es volver a aquello que lo veíamos desde un rincón que lo llamábamos el rincón patrio. Y que ahora tenemos que profundizarlo, no desde un rincón, porque Chávez también decía, bajemos a Simón Bolívar de las estatuas, y ese no es el bolivarianismo que queremos desarrollar y profundizar, sino que el espacio del encuentro sea como nos acaba de instruir. Lo asumimos como una instrucción. Si hoy lo estamos haciendo aquí con 30, que más tarde sea con 600 y así seguir profundizando. Así que bueno, nuevamente, haciendo de estos espacios un espacio para la reflexión, y pasamos a las sesiones de preguntas que nos trae la compañera. Primera pregunta. Desde esas primeras luchas por la igualdad de la mujer, ¿recuerda el nombre de alguna familia relacionada con la esencia o la tecnología invisibilizadas en esa época? Así es la pregunta. Con la ciencia. Ok. ¿Recuerda el nombre de alguna familia relacionada con la ciencia o la tecnología invisibilizada en esa época? ¿Alguna mujer de esa época? De esa época de lucha son muchísimas. Mi principal maestra, Olga Luzardo, Eumelia Hernández, esta del Partido Comunista. Argelia es la maestra de todas nosotras, por cierto, que cumple 100 años de nacida, y queremos un movimiento para llevar a Argelia Laya al Panteón Nacional. Sí, bueno, Carmen Clemente Travieso. Mira, cuando íbamos a celebrar con Chávez el primer acto que íbamos a celebrar en Fuerte Tiuna, era un acto, y yo dije, ahí no van a hablar de las mujeres. Tomé el libro de Carmen Clemente Travieso, hice un folleto a nuestras olvidadas heroínas
Y entonces allá en Fuerte Tiuna empecé a repartirlo y ya ven, tú sabes cómo era él, un ser tan sensible en lo que él vio. Eso inmediatamente llevamos a Juana Ramírez, la avanzadora, creo. Bueno, llevamos a una al panteón, no la de Falcón, fue la que llevamos. Josefa Camilo, con él, con Chávez. Bueno, yo busqué la manera de sensibilizar en relación con eso. Pero, mira, son muchas. Carmen González, que trabajaba con nosotras y nosotros. Y otra cosa, las mujeres de la derecha, porque a pesar de que ellas eran adecas y copellanas, trabajaban por los derechos de las mujeres. Evangelina García Prince, todas ellas. Mira, cuando a mí me tocó ser presidenta de una mujer y elaborar la propuesta de mujeres a la constituyente, yo convoqué 100 adecas copellanas de lo que fuera religiosa y nos unimos y creamos un libro que se llamó Una visión de país con ojos de mujer. Y ahí están estampados todos los nombres de las que dimos ideas para la constituyente. O sea que eso, el lenguaje no sexista, el 88, el 76. Bueno, dice Vinicio Romero, pregunto, ¿alguien sabe quién es Vinicio Romero? Aquí. Vinicio fue el presidente de la Comisión de Estilo de la Constitución. Y Vinicio era maracucho. Y yo voy a Maracaibo y no hacen nada. Vamos a hacerle un homenaje. Mira, a Vinicio le agradecemos el lenguaje no sexista, porque él estaba ganado para eso. Por supuesto, el instituto designó a Vicky Ferrara y la Universidad Central, se me fue el nombre, otra camarada que lo ayudaron, pero el jefe es él. Y si la Constitución tiene un lenguaje no sexista desde que comienza hasta que termina, fue el jefe, y nada, las mujeres ni le rendimos homenaje ni lo recordamos bien. Me encanta esa pregunta. Hay que recordar a las que nos antecedieron, a las que lucharon. No hay que echar el olvido a la gente que ha luchado. Bueno, recordé algunas, ojalá. Bueno, aquí no hay más preguntas, solo felicitarla por la exposición y su cumpleaños no el 22 de mayo 89 y el año que viene lo convoco porque si Dios me da vida voy a celebrar. Claro que sí. Exacto.
en la Plaza Bolívar. Esa es la idea. Así es, así. Bueno, no hay más preguntas, solo hay una de una compañera aquí que para mí quedó. Pero bueno, felicitando por el encuentro del día de hoy, hablando un poco sobre qué se está haciendo para el tema del aumento de los maestros, no solo de los maestros. Es un proceso donde lo histórico que acaba de decir María implica incluso que el tema económico sea revisado para que cada paso que se dé sea concretado y no solo sea un sueldo. Sabemos que no es el sueldo que nos merecemos en este momento, es el sueldo que tenemos. Pero yo no puedo dejar de decir quiénes somos maestros históricamente, que el maestro en la revolución fue el maestro que se reconoció, al maestro que se hago, al maestro que se ayudó para el tema de formación, porque además no teníamos chance, porque los posgrados, por ejemplo, y toda esa dinámica eran privados y eran costosos, y fue en la revolución que lo profundizamos. Pero además, nosotros en medio de esa dinámica, no solo en la individualidad o en lo personal de ser el maestro, la maestra, que íbamos un poquito más allá porque era la acción educadora para que esos niños, niñas, jóvenes, y seguro que en universitaria sucedió, porque ahí nos encontramos con los maestros que no compartían los sueños de la izquierda, pero otros que sí. Y allí en ese camino supimos que la vocación por enseñar trasciende incluso nuestro propio salario. Tuvimos antes de Chávez nuestros niños y nuestras niñas. Lo vivió María y lo dijo aquí, mucho más pobre que cuando se fueron nuestros jóvenes con la excusa de que nuestro país estaba mucho más pobre. Pero además de mucho más pobre sin gobierno que acompañara. Y nuestro gobierno en ese esfuerzo, nuestros maestros, y por eso tenemos que seguir volviendo a Bolívar, volviendo a Chávez, porque es lo que nos va a permitir comprender que lo que estamos viviendo ahorita tiene una razón de la historia y que nosotros y nosotras tenemos el compromiso, pese a las circunstancias, seguir profundizando y seguir acompañando con fidelidad. Yo quería hacerle una invitación. Usted sabe que uno vive inventando cosas porque, bueno, resulta que hace en 10 años, 11, en el 2015, yo tenía un movimiento que se llamaba Madres del Mundo por la Libertad de los 5 héroes humanos. Me acompañaron, ¿no? Bueno, cuando ellos salieron en libertad, el camarada Hurtado trasladó la Asamblea Nacional a Trujillo, que existe el monumento a la paz más grande del mundo. Yo quiero que piensen esto. Cuando yo veo que sale el Cristo de Brasil, que es más pequeño que el monumento nuestro de la paz, es inmenso. Y bueno, nosotros no hacemos nada con eso. ¿Ven? Entonces, el camarada Diosdado trasladó la asamblea y allí creamos un nuevo movimiento, Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos. Bueno, y hemos seguido promocionando la paz. Yo digo una cosa, el presidente se autonombró presidente de la paz. La presidenta dice
que su diplomacia es la diplomacia de la paz. Y tenemos el monumento más grande del mundo a la paz y nadie va a visitarlo. No puede ser. Yo le propuse al alcalde que todos los 21 yo voy a promover una visita para allá. Como sea, si termino yéndome sola, me voy sola, pero el 21 voy para allá. Bueno, para que acumulando cada 21, el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. A veces hacemos un gran movimiento allá en el Monumento a la Paz. Yo pido que los de ustedes que les guste el turismo, porque hablé con los de Lara que tienen turismo religioso. A ver si me ayudan. Bueno, porque quiero despertar el interés de las venezolanas y los venezolanos por el monumento a la paz más grande del mundo. Es demasiado hermoso porque es la Virgen, pero no se llama Virgen de la Paz, se llama Monumento a la Paz. Y su día es el 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz. Entonces quiero invitarles a ustedes, quien tenga interés en viajar a Trujillo como turista para ir al monumento, disfrutarlo, ¿no? Y luego, yo no sé, yo cada vez que voy me conmuevo porque ver ese tremendo monumento. Y desde allí uno sube y puede ver toda la escena. No, eso es demasiado bello. Uno sube allá y lo que ve es mágico. Vamos. Yo acabo de venir porque el alcalde de Trujillo me invitó como oradora de orden por el Día de la Mujer y como sabe que adoro el monumento, hizo el acto allá arriba. Entonces tú te imaginas, yo estaba en la gloria. Bueno, hay fotos y cosas, una vez. Entonces están invitados. Xavier, mi enlace aquí con ustedes para que quien quiera ir conmigo los 21 está invitado. Thank you.